Una civilización llena de misterios, construcciones impresionantes que desafiaron el tiempo y conocimientos astronómicos que nos siguen sorprendiendo hasta hoy. Los mayas fueron una de las culturas más avanzadas del mundo antiguo. Pero, ¿qué pasó con ellos? ¿Cómo pudieron desaparecer de repente? Hoy, vamos a explorar la grandeza de los mayas y los enigmas que rodean su declive. Desde las profundidades de las selvas de América Central, los mayas construyeron una civilización tan avanzada que sus logros aún nos desafían a comprender. Astronomía, matemáticas, arte y un sistema de escritura único. Pero su repentina desaparición sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia. La historia de los mayas comenzó hace más de 4000 años en las tierras que hoy conocemos como México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Eran una civilización agrícola, que dependía principalmente del maíz, y sus pequeñas aldeas comenzaron a crecer lentamente en complejas ciudades-estado. Pero los mayas no solo se limitaron a la agricultura. Desarrollaron sistemas políticos y religiosos complejos, con reyes que eran considerados representantes de los dioses en la tierra. La civilización se expandió y floreció en lo que llamamos el período clásico, entre los años 250 y 900 después de Cristo. Uno de los mayores logros de los mayas fue su conocimiento en astronomía. Observaban el cielo con una precisión asombrosa, construyendo templos y pirámides alineados perfectamente con los movimientos del Sol, la Luna y los planetas. Un ejemplo increíble de su dominio de la astronomía es el templo de Kukulcán en Chichén Itzá. En los días del equinoccio, la luz del Sol crea la ilusión de una serpiente descendiendo por las escaleras del templo. Los mayas no solo observaban los ciclos del cielo, sino que los incorporaban en su arquitectura. También desarrollaron un calendario altamente preciso, el famoso calendario maya, que les permitía prever eclipses y los ciclos solares. Además, los mayas fueron de las pocas culturas antiguas en desarrollar el concepto del número cero, algo que revolucionó su sistema matemático. Los mayas también fueron pioneros en la escritura. Su sistema jeroglífico es uno de los más avanzados de las Américas, y aunque gran parte de su legado escrito fue destruido durante la conquista española, lo que ha sobrevivido sigue revelando detalles fascinantes sobre su vida cotidiana, sus rituales y sus reyes. Los códices, libros hechos de corteza de árbol, contenían registros astronómicos, fechas importantes y mitología. Gracias a la investigación moderna, hemos podido descifrar gran parte de este sistema, arrojando luz sobre la vida de los mayas. Durante su apogeo, los mayas construyeron ciudades majestuosas que rivalizan con las de las antiguas civilizaciones de Mesopotamia y Egipto. Ciudades como Tikal, Palenque y Copán eran verdaderos centros de poder, con imponentes pirámides, templos y plazas ceremoniales. Estas ciudades eran centros políticos y religiosos, donde los reyes mayas realizaban sacrificios para asegurar la prosperidad de sus pueblos. También eran lugares de comercio, donde los mayas intercambiaban jade, cacao y plumas exóticas con otras civilizaciones mesoamericanas. Y, de repente, todo cambió. En el siglo IX, muchas de las grandes ciudades mayas fueron abandonadas. Los templos dejaron de usarse, las plazas ceremoniales quedaron desiertas y la selva comenzó a reclamar lo que alguna vez fue una civilización próspera. ¿Qué ocurrió? Los historiadores y arqueólogos han propuesto varias teorías. Algunas sugieren que una prolongada sequía afectó la agricultura, debilitando a las ciudades mayas. Otras teorías hablan de conflictos internos, guerras constantes entre ciudades-estado que llevaron a su declive. También se cree que la sobrepoblación y la deforestación pudieron haber agotado los recursos naturales. La verdad es que probablemente fue una combinación de factores, cambios climáticos, conflictos políticos y la degradación del medio ambiente, lo que terminó por debilitar a los mayas hasta su colapso. Aunque la civilización maya declinó, su legado perdura. Sus conocimientos matemáticos, astronómicos y arquitectónicos siguen impresionando a los expertos modernos. Hoy, podemos aprender mucho de ellos, sobre la relación entre el hombre y la naturaleza, la importancia de la observación del mundo natural y las lecciones de una civilización que, a pesar de sus avances, no pudo escapar a su propio colapso. Los mayas, una cultura de grandes misterios, nos dejaron más preguntas que respuestas. ¿Lograremos algún día descubrir todos los secretos que ocultan sus templos?
Solo el tiempo lo dirá. En el principio, solo había tierra y polvo. Un pueblo pequeño, insignificante para las tribus vecinas, vagaba sin rumbo en busca de una señal. No eran reyes. No eran conquistadores. No eran más que nómadas, los mexicas, errantes, guiados solo por una profecía que parecía un sueño distante. ¿Cómo un pueblo sin tierra podría alcanzar la gloria? Aquel que camina sin destino no puede encontrar la grandeza, o al menos eso pensaban todos. Pero el destino tenía otros planes para ellos. La historia comienza en el siglo XIII, cuando los mexicas eran una tribu pequeña y errante en el vasto altiplano central. Sus tierras originales, Aztlán, quedaban ya en el olvido. El éxodo era su única realidad. Durante generaciones, caminaron sin hallar descanso, sin hogar al cual pertenecer. Las tierras que encontraban a su paso ya pertenecían a otras civilizaciones poderosas, los toltecas, los tepanecas y los coloas. Los mexicas, siempre vistos como intrusos, eran relegados al desierto o las montañas. Solo les permitían quedarse bajo condiciones duras, ser sirvientes o, peor aún, ser utilizados como guerreros en las batallas más peligrosas. Despreciados por otros, eran considerados salvajes, demasiado incultos para gobernar, demasiado feroces para someterse sin luchar. Pero había algo más, algo que ni ellos mismos sabían todavía. Estaban destinados para algo grande. La historia de los mexicas es inseparable de sus creencias más profundas. Según los antiguos relatos, el destino de este pueblo estaba escrito mucho antes de que comenzaran su largo y agotador viaje. Los dioses les habían hablado, pero no de forma clara, ni sencilla. La profecía de su futuro hogar estaba envuelta en misterio, guiada por una imagen poderosa, un águila devorando una serpiente sobre un nopal. El dios Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra, fue quien les entregó esta visión. Vagarán por años, les dijo, pero cuando vean esa señal, allí deberán fundar su ciudad. Allí crecerán y se convertirán en un pueblo invencible. Así comenzó la gran travesía. Durante más de 200 años, los mexicas recorrieron vastas extensiones de tierra, guiados solo por esta imagen en su mente. Cada día, cada paso, los llenaba de dudas. ¿Es esta la tierra prometida?, se preguntaban una y otra vez. Pero la señal nunca aparecía. El viaje fue largo y agotador. Muchas generaciones nacieron y murieron sin conocer un hogar permanente. Viajaban entre tierras hostiles, rodeados de pueblos poderosos que los miraban con desprecio. Fueron utilizados como mercenarios, despreciados como nómadas sin tierra, pero nunca olvidaron la promesa. La profecía no era solo un símbolo de esperanza, sino también una prueba. Huitzilopochtli había impuesto un desafío, los mexicas debían demostrar su fortaleza, su resistencia y su lealtad. Si eran capaces de sobrevivir las pruebas del destino, entonces serían dignos de fundar la gran ciudad. Los sacerdotes repetían constantemente las palabras del Dios a su pueblo, recordándoles que el sufrimiento que enfrentaban no era en vano. Las tormentas, el hambre y las batallas que libraban no eran más que pruebas divinas. Y así, con cada paso que daban, la fe de los mexicas se volvía más profunda. Mientras avanzaban, la incertidumbre crecía. Habían pasado décadas sin señales, y las condiciones eran cada vez más difíciles. Muchos comenzaron a dudar. ¿Había realmente una señal o era solo un mito que los mantenía en movimiento? Y fue entonces, en medio de esa incertidumbre, cuando la señal finalmente apareció. Aquel momento cambió todo. Los mexicas no podían creer lo que veían. Allí, en medio de las aguas salobres, en un lugar donde nadie se había atrevido a vivir, estaba la señal prometida. El águila, el nopal, la serpiente. La profecía de Huitzilopochtli se había cumplido. Este era el lugar donde debían construir su ciudad. El lugar era inhóspito. Un pequeño islote rodeado por las aguas del lago, lleno de pantanos y tierras infértiles. Para muchos, habría parecido un castigo, una burla del destino. Pero no para los mexicas. Los mexicas no vieron un obstáculo, sino una oportunidad. Sabían que, si podían prosperar en ese lugar,
Si podían hacer florecer la tierra donde otros habrían fracasado, entonces demostrarían su verdadera fortaleza. Este sería el corazón de su imperio. A partir de ese momento, los mexicas se dedicaron a transformar el terreno. Construyeron chinampas, islas artificiales donde podían cultivar alimentos. Crearon un sistema de canales y puentes que conectaban su isla con la tierra firme. Lo que antes era un lugar inhóspito, comenzó a florecer. Tenochtitlán, la ciudad prometida, había comenzado a nacer. Y con ella, también nacía el imperio que dominaría toda Mesoamérica. La profecía del águila y el nopal no solo fue una visión divina, fue el símbolo que guió a los mexicas desde la desesperación hasta la grandeza. Este evento marcó el inicio de una nueva era, no solo para los mexicas, sino para toda la región que, en pocos años, se vería sometida al poder de este pueblo indomable. Lo que una vez fue un terreno inservible, se convirtió en un símbolo de resistencia y poder. Los mexicas ya no eran los nómadas rechazados. Ahora tenían un hogar. Y no cualquier hogar, un hogar que sería el corazón de un imperio. La fundación de Tenochtitlán fue solo el comienzo. Los mexicas pronto comenzaron a expandirse, primero a través de alianzas y matrimonios políticos, y luego a través de la guerra. Su ejército se fortaleció con cada victoria, y su reputación como guerreros invencibles se esparció rápidamente. Uno de sus primeros grandes logros fue formar la Triple Alianza con Texcoco y Tlacopan. Juntos, dominaron el Valle de México y más allá. Los mexicas se convirtieron en los amos y señores de Mesoamérica. Pero su expansión no solo dependía de la guerra. Los mexicas creían que el universo dependía de los sacrificios humanos. La sangre derramada era la única manera de mantener el equilibrio y complacer a sus dioses, especialmente a Huitzilopochtli. Los sacrificios humanos no solo eran ofrendas, eran un recordatorio de que su poder estaba conectado con lo divino. Y mientras los dioses estuvieran satisfechos, su imperio seguiría creciendo. En menos de 2 siglos, Tenochtitlán pasó de ser una pequeña aldea en medio de un lago a convertirse en la ciudad más poderosa de Mesoamérica. Sus templos se alzaban hacia los cielos, sus mercados bulliciosos atraían a comerciantes de todas partes, y sus guerreros marchaban por todo el territorio, expandiendo las fronteras del imperio. Tenochtitlán se alzó como una ciudad majestuosa, hogar de templos dedicados a los dioses y una estructura social que abarcaba guerreros, sacerdotes y comerciantes. Sin embargo, todo imperio, por más grande que sea, enfrenta el ocaso. A mediados del siglo XV, Tenochtitlán dominaba gran parte de Mesoamérica gracias a su alianza con Texcoco y Tlacopan, conocida como la Triple Alianza. Los aztecas no solo controlaban tierras, sino que también exigían tributos de sus estados vasallos. Pero este éxito sembraba el resentimiento y la envidia entre los pueblos conquistados, una semilla que pronto florecería en traición cuando un nuevo enemigo llegó desde tierras lejanas. En 1519, un grupo de extraños llegó a las costas del imperio. Eran diferentes a cualquier otro enemigo que los mexicas hubieran enfrentado. Con armas que disparaban fuego y seres enormes que caminaban sobre 4 patas, los caballos, estos forasteros, liderados por Hernán Cortés, representaban una amenaza que ni los más sabios consejeros de Moctezuma II pudieron prever. Los españoles eran pocos en número, pero venían con alianzas inesperadas. Cortés, astuto en su estrategia, supo explotar el resentimiento que muchos pueblos mesoamericanos sentían hacia los aztecas. Utilizó a los tlaxcaltecas, enemigos tradicionales de los mexicas, y a otros pueblos oprimidos para formar un ejército formidable. Moctezuma II, emperador de los mexicas, observaba con preocupación las noticias sobre la llegada de estos extraños. Según algunas crónicas, Moctezuma temía que Cortés fuera el regreso de Quetzalcóatl, el dios serpiente emplumada, cuya profecía anunciaba su retorno desde el este. Este temor llevó al emperador a actuar con cautela, permitiendo que los españoles se acercaran a Tenochtitlán en lugar de enfrentarlos directamente. En un gesto que muchos consideran un error fatal, Moctezuma recibió a Cortés y a sus hombres en la capital, ofreciéndoles hospitalidad. Cortés, sin embargo, veía la riqueza de la ciudad y sus tesoros con codicia. Mientras los mexicas intentaban entender a estos extranjeros, los españoles ya planeaban cómo apoderarse de la ciudad.
La relación entre los mexicas y los españoles pronto se rompió. Un malentendido, una traición y el odio estalló en las calles. Durante una ceremonia religiosa en el Templo Mayor, los españoles, temerosos de un levantamiento, atacaron a los mexicas, asesinando a muchos de sus sacerdotes y nobles. El pueblo de Tenochtitlán, enfurecido por la traición, se levantó en armas. Moctezuma, intentando calmar a su pueblo, fue apresado por los españoles y utilizado como rehén. Sin embargo, su intento de apaciguar a los mexicas fracasó. El caos reinaba en las calles de la gran ciudad. Con la situación fuera de control, Cortés y sus hombres se vieron obligados a huir de Tenochtitlán bajo la oscuridad de la noche. Pero los mexicas, furiosos y vengativos, los persiguieron sin piedad. Fue una retirada desastrosa para los españoles, quienes sufrieron numerosas bajas mientras intentaban cruzar los canales de la ciudad. Esta trágica huida es conocida como la Noche Triste. Aunque Cortés logró escapar con parte de su ejército, perdió a muchos hombres, caballos y el preciado oro que habían saqueado. Pero los españoles no se darían por vencidos. Aunque los mexicas lograron una victoria inicial, los españoles regresaron con más fuerzas. Reforzados por sus aliados indígenas, Cortés preparó un asedio contra la ciudad. Durante meses, los españoles cortaron los suministros de agua y alimentos que llegaban a Tenochtitlán. La ciudad, que alguna vez fue un símbolo de poder y riqueza, ahora estaba aislada y al borde del colapso. La situación dentro de Tenochtitlán se volvió desesperante. El hambre y las enfermedades, incluyendo una epidemia de viruela traída por los europeos, comenzaron a diezmar a la población. El emperador Cuitláhuac, sucesor de Moctezuma, murió víctima de la enfermedad y su sucesor, Cuauhtémoc, luchó con valentía por defender la ciudad, pero el destino del imperio ya estaba sellado. El 13 de agosto de 1521, Tenochtitlán finalmente cayó. Tras meses de resistencia, los últimos guerreros mexicas sucumbieron ante el avance imparable de los españoles y sus aliados. Cuauhtémoc, el último emperador, fue capturado y llevado ante Cortés. Con la caída de Tenochtitlán, no solo terminó la era de los mexicas, sino también una de las civilizaciones más avanzadas de América. Sus templos fueron destruidos, sus tesoros saqueados, y su gente sometida a la dominación española. La capital del imperio se convirtió en el símbolo de la conquista europea en el Nuevo Mundo. Aunque el imperio azteca cayó, su legado perdura. Las ruinas de Tenochtitlán y los relatos de su grandeza continúan fascinando al mundo. El pueblo mexicano actual aún honra sus raíces aztecas y su historia sigue viva en la memoria colectiva de una nación. El fin de un imperio no es el fin de su historia. Los aztecas, aunque derrotados, siguen siendo un símbolo de resistencia, poder y grandeza. En lo más profundo de las montañas de los Andes, en una tierra de alturas imposibles y paisajes desafiantes, surgió un imperio como ningún otro. Sus leyendas hablan de un pueblo invencible, de un líder visionario y de una expansión tan veloz y poderosa que asombró al mundo. Hoy, les contaremos la historia de cómo los incas, desde la pequeña ciudad de Cuzco, se convirtieron en el imperio más vasto de América del Sur. Esta es la historia de ascenso, traición, conquistas y leyendas ocultas. Mucho antes de que el mundo conociera su grandeza, los incas eran solo un pequeño pueblo, perdidos entre las sombras de los poderosos reinos que los rodeaban. En lo más profundo del valle de Cuzco, entre ríos traicioneros y montañas imponentes, una tribu luchaba por sobrevivir. Los tiempos eran duros, y la supervivencia no estaba garantizada. Sus enemigos eran numerosos, y las tierras, estériles. Parecía que el destino de los incas era desaparecer, como tantas otras culturas olvidadas por la historia. Pero algo estaba a punto de cambiar, algo oscuro, algo divino. Las leyendas hablan de un origen místico, de un líder enviado por los dioses. Su nombre era Manco Cápac. Se dice que él y su hermana, Mama Ocllo, emergieron de las aguas del lago Titicaca, guiados por Inti, el dios del sol, para fundar una gran civilización. Pero, ¿era esto solo un mito o había algo más? Algunos afirman que el propio Inti había marcado a Manco Cápac como el elegido, pero otros creen que había fuerzas más oscuras en juego, antiguos espíritus de la tierra que ayudaron a los incas a levantarse en su lucha por la supervivencia. Manco Cápac era un líder enigmático. Según la tradición,
recibió una vara de oro de Inti y le fue ordenado fundar un reino donde la vara se hundiera en la tierra con facilidad. Tras un largo viaje, llegó al fértil valle de Cuzco. Pero lo que no se cuenta en los mitos es que, para llegar hasta allí, Manco y su pueblo enfrentaron desafíos inimaginables. Las tribus locales, más poderosas y territoriales, los veían como una amenaza. El hambre, el frío, y la falta de recursos acechaban cada paso de su camino. Y aunque se creía que los dioses los protegían, no todos los días los incas sentían su favor. A medida que los incas intentaban establecerse en el valle de Cuzco, sabían que cualquier error podría significar su destrucción. Cada día, pequeños grupos enemigos atacaban sus aldeas, intentando eliminar a este nuevo competidor antes de que creciera. Pero Manco Cápac no era solo un líder religioso, era un estratega. Sabía que no podía conquistar por la fuerza, al menos no al principio. Así que utilizó la diplomacia, ofreció alianzas, pactos y matrimonios. Los incas comenzaron a infiltrarse, no solo a través de la guerra, sino también a través de la política. Sin embargo, debajo de la aparente paz, se gestaba algo mucho más oscuro. Las leyendas más antiguas hablan de ritos secretos, de sacerdotes que invocaban a espíritus de las montañas para proteger al pueblo inca. Estos espíritus, conocidos como apus, eran temidos y venerados. Se decía que los apus podían alterar el clima, enviar tormentas y guiar a los incas en momentos de crisis. Algunos creen que fue este pacto con los apus lo que permitió a los incas consolidarse en el valle de Cuzco. ¿Pero a qué costo? Las ofrendas de animales y productos agrícolas no siempre eran suficientes. A veces, se requería algo más, algo humano. Se rumorea que, en los primeros días del reino inca, se realizaron sacrificios humanos en honor a los apus. Los más valientes guerreros y los más puras vírgenes eran seleccionados para estas ceremonias, y se decía que sus almas se unían a las montañas, protegiendo al pueblo para siempre. El miedo y la devoción se entrelazaban en la vida cotidiana de los incas, mientras sus líderes, encabezados por Manco Cápac, consolidaban su poder. Con el tiempo, los incas empezaron a dominar su entorno. Aprendieron a cultivar las tierras altas, utilizando avanzadas técnicas de terrazas agrícolas que les permitieron cosechar en los terrenos más hostiles. La pequeña ciudad de Cuzco crecía poco a poco, aunque aún en la sombra de sus enemigos más poderosos. Cada construcción de piedra, cada nuevo campo cultivado, era un paso hacia su ascenso, pero el miedo a ser destruidos nunca desaparecía por completo. Los incas sabían que estaban jugando un juego peligroso. Cada pequeña victoria se sentía frágil, como si en cualquier momento las tribus enemigas pudieran unir fuerzas y aplastar a la joven ciudad de Cuzco. En las noches, mientras las estrellas brillaban sobre las montañas, Manco Cápac y sus sucesores miraban al horizonte, sabiendo que la verdadera batalla aún estaba por llegar. Y así, con cada paso, con cada alianza y con cada sacrificio, los incas se preparaban para algo más grande. Sabían que su destino no era solo sobrevivir. Sabían que estaban destinados a construir un imperio que rivalizaría con cualquier otro en la historia de la humanidad. Pero el camino hacia ese futuro estaba lleno de sombras y traiciones. Y aunque Manco Cápac no viviría para verlo, había plantado las semillas de lo que sería el imperio inca. El pueblo, pequeño y frágil, ahora estaba listo para reclamar su lugar entre los grandes. Y así, en el silencio de las montañas, una nueva era estaba comenzando. Los incas se preparaban para reclamar su lugar en la historia, aunque nadie, ni siquiera ellos, podía imaginar el alcance de lo que vendría después. En el año 1438, el destino golpeó con fuerza al pueblo inca. Los chancas, una tribu temida y despiadada, marchaban hacia Cuzco, decididos a arrasar con todo a su paso. Los incas estaban en desventaja, y el Sapa Inca, el rey de los incas, ya había aceptado la derrota. Pero en ese momento de desesperación, un joven príncipe decidió tomar el control, Pachacútec, quien no aceptaría la rendición. Con un carisma desbordante, reorganizó las fuerzas incas, y en un giro inesperado, los incas no solo resistieron el ataque, sino que aplastaron a los chancas en una batalla épica que selló su destino como el nuevo líder. Desde ese momento, Pachacútec no solo se convirtió en el gobernante supremo, sino en el visionario que conduciría al imperio hacia su máximo esplendor. Con Pachacútec en el trono, el imperio inca comenzó una era de expansión sin precedentes. Cada rincón de los Andes, desde Ecuador hasta Chile, fue testigo de su crecimiento imparable. No solo conquistaban por la fuerza,
sino que también empleaban estrategias diplomáticas, alianzas matrimoniales y la religión para someter a sus rivales. Bajo el reinado de Pachacútec, los incas se convirtieron en ingenieros excepcionales, creando un imperio unido por una vasta red de caminos, acueductos y fortalezas que aún hoy desafían la comprensión moderna. Pero en lo profundo de su éxito, había una sombra oscura. El control inca no siempre era pacífico. Pueblos enteros fueron desplazados, las rebeliones eran sofocadas con brutalidad y los sacrificios a los dioses exigían vidas humanas. La expansión era gloriosa, pero también despiadada. Detrás de su grandeza, el imperio inca estaba lleno de misterios. Los sacerdotes incas afirmaban poder hablar con los dioses, predecir el futuro y desatar tormentas. Se dice que el propio Pachacútec había recibido visiones de Inti, quien le mostró el destino glorioso de su pueblo. Pero con tanta grandeza, surgían preguntas. ¿Cómo lograron los incas controlar un imperio tan vasto en tan poco tiempo? ¿Cómo construyeron obras maestras como Machu Picchu, en lugares tan inaccesibles? Y lo más importante, ¿qué secretos ocultaban los emperadores en las cámaras más profundas de sus templos? Algunos creen que los incas conocían secretos que se han perdido en el tiempo, conocimientos sobre el cosmos, la ingeniería y la naturaleza que les permitieron prosperar donde otros fracasaron. Pero, como en todas las grandes civilizaciones, su gloria no duraría para siempre. Después de Pachacútec, los incas siguieron expandiéndose bajo el reinado de emperadores como Túpac Yupanqui y Huayna Cápac. Pero con la muerte de Huayna Cápac, una terrible guerra civil estalló entre sus dos hijos, Atahualpa y Huáscar, debilitando al imperio justo en el peor momento. En medio de este caos, un nuevo enemigo llegó desde el otro lado del océano, los españoles, liderados por Francisco Pizarro. Con menos de 200 hombres, Pizarro aprovechó la división interna de los incas, y a través de traiciones, emboscadas y alianzas traicioneras, logró capturar al emperador Atahualpa. Lo que siguió fue un juego mortal de traiciones, en el que el destino del imperio colgaba de un hilo. A pesar de pagar un rescate inmenso en oro, Atahualpa fue ejecutado, y con su muerte, el imperio inca comenzó a desmoronarse. Pero a pesar de la brutal caída, el legado de los incas perdura. Sus avances en ingeniería, agricultura y astronomía siguen asombrando al mundo. Sus leyendas, sus dioses y su historia son recordados y celebrados por las generaciones que siguieron. El imperio inca puede haber desaparecido, pero su espíritu vive en cada piedra de Machu Picchu, en cada palabra en quechua y en cada historia que contamos. Y mientras los Andes se elevan hacia el cielo, el eco de los incas sigue resonando, recordándonos que en las alturas de estas montañas, una vez existió un imperio imparable.